gratuito, este es un seminario gratuito de una única vez, es a modo de introducción al curso que nosotros damos, ¿sí? Todo lo que es relacionado con el curso y demás se los explico al final del seminario. ¿Qué es lo que vamos a ver? Hay un montón de cosas que podríamos ver en un seminario, pero decidimos utilizar, agarrarnos de algunas cosas muy básicas que todo el mundo quiere saber. Por ejemplo, vamos a ver un circuito básico de refrigeración, o sea, cómo es que funcionan los gases, cómo es que enfrían, cómo es que se expanden, bueno, qué es lo que ocurre. Vamos a ver eso mismo volcado a una heladera común convencional, ¿sí? Y vamos a cerrar con tecnología inverter, que hoy en día está en un periodo muy infante para nuestro país. Sin embargo, es la tecnología que se viene, o sea, todo ahora lo que venga va a empezar a ser inverter por una cuestión de emergencia energética. Tiene que ser inverter. De manera que vamos a hacer hincapié ahí. No me voy a meter tan técnico, tan de lleno. Sí voy a hablar tampoco básico, va a ser un poquito más en profundidad. Por ejemplo, les voy a explicar qué es la fuerza electrocontramotriz, transistores IGBT, cómo rectifica la corriente y la pasa de alterna a corriente continua mediante un puente rectificador de diodos, qué es el módulo IPM, qué es el PWM, que quiere decir modulación de ancho de pulso. Bueno, como verán, los transistores IGBT. Hay un montón de cosas a tener en cuenta con la tecnología inverter. Que hay muchos técnicos incluso que buscan por internet a ver qué es para más o menos tener una idea, y a veces no hace más que confundirlos porque quien lo explica no la tiene tan clara. Entonces vamos a intentar, insisto, sin meterme en el terreno de lleno en lo que es inverter, pero voy a intentar profundizar lo más que se pueda con ejemplos tontos. Durante todo el seminario pongo ejemplos que uso siempre los mismos, por supuesto, pero son ejemplos tontos, a veces rozan lo estúpido, pero está bueno porque con esos ejemplos aprenden y se entiende muy bien. ¿Ok? Bien. Los micrófonos van a estar silenciados, incluso en el final. Antiguamente habilitábamos los micrófonos para que hicieran preguntas, pero hoy en día los sacamos. ¿Por qué? Porque perdíamos mucho tiempo en las preguntas y por lo general no tenía nada que ver con el seminario. Eran dudas que uno tenía. No, vos sabés que yo tengo problemas con mi heladera. Y no eran dudas, sino que eran consultas. Y mucha de la gente que participaba en el seminario se empezó medio como a quejar porque dice, bueno, a ver, quisiera preguntar sobre el tema del seminario y estamos ocupándolo en que cada uno resuelva sus problemas. No habilitar los micrófonos para que hagan preguntas, pero todo ese tiempo que perdíamos en las preguntas, dar más contenido, que la gente quedó más contenta, porque se dan más contenidos. ¿Ok? Así que bueno, bien. Sin más, arrancamos con el seminario. Tengan en cuenta lo siguiente. No hace falta que tengan la cámara prendida. Apáguenla si quieren. ¿Por qué? Para no consumir tanto ancho de banda, ¿sí? No hace falta que me vean. Incluso yo voy a apagar mi cámara para que no me vean. No hace falta que me vean a mí gesticular. Lo único que me interesa es que vean en esta pantalla que se va a poner toda azul. Y les voy a empezar a proyectar imágenes por acá, que voy a hablar arriba de las imágenes. Lo que me interesa es que vean las imágenes, sino que me vean a mí en un costado gesticular, porque no tiene ningún sentido, ¿está? Así que en el final del seminario vuelvo a encender la cámara, y ustedes también si quieren, para por lo menos vernos, y de esa manera finalizamos el seminario. Pero durante el seminario, si quieren, apaguen la cámara para no consumir ancho de banda y que no se les frene las imágenes que les voy a mostrar y no se les frene tampoco el seminario. ¿Ok? Bien. Dicho esto, tengan en cuenta que los primeros 20 minutos, media hora del seminario es un poquito denso porque justamente les voy a explicar todo esto de los gases. ¿Qué pasa cuando se comprime un gas, cuando se expande, con la presión, con la temperatura? Y se los digo ¿por qué? Porque hay mucha gente que en la primera media hora se va. Pero cuando se enteran lo que vimos en el final del seminario, se quieren matar y vuelven a entrar y se comen todo el seminario otra vez. De manera que tengan paciencia, porque es un poquito denso, sí, pero necesito que entiendan toda esa primera parte para que entiendan lo que viene atrás. Si no, no lo van a entender. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Así que apago la cámara y arrancamos con el seminario. Presten atención, lo que tengo el celular así, acuéstenlo, así pueden verlo de forma correcta.
¿Ok? Bien, arrancamos con el seminario. Me dan un segundito nada más que apago la cámara, cambio una pequeña configuración del mic que no me está gustando, que la estoy viendo ahí que no me gusta, y arrancamos con el seminario. Miren esta pantalla, ¿ok? Así que apago la cámara un segundito y arrancamos con el seminario. Un segundito nada más y le damos comienzo. A ver, bueno, ahí estamos. Bueno, bien. Bueno, arrancamos con el seminario. Bueno, a ver, la pregunta típica que me hacen siempre por lo general en los primeros días de curso hace la misma pregunta. ¿Cómo es que hace un sistema de refrigeración para enfriar? O sea, ¿cómo es que una heladera, por ejemplo, o un aire acondicionado enfrían? Bueno, la realidad es que la gente cree que los sistemas de refrigeración enfrían porque le están tirando frío a los objetos. Bueno, la realidad es todo lo contrario. Los sistemas de refrigeración, todos, por lo menos los que son con motores, nada más lejos de tirarle frío a los objetos, sino que por el contrario, lo que hacen es le quitan calor y humedad a los objetos. Si vos a un objeto le quitas el calor y la humedad, ese objeto se enfría y se congela, ¿sí? Ahora, ¿cómo se hace este proceso? Bueno, este proceso nosotros lo llamamos transferencia de calor. Y para que la transferencia de calor se cumpla, yo necesito de un gas. ¿Qué gas? Cualquier tipo de gas. Pero cualquier gas cumple esta particularidad de hacer la transferencia de calor. O sea, de absorber calor y humedad de los objetos. Ahora, nosotros en lo que es refrigeración tenemos un tipo de gas exclusivamente diseñado para nosotros que se llama freón, ¿sí? Ahí lo tienen escrito en la pantalla. Se llama freón. Este tipo de gas es exclusivamente diseñado para lo que es refrigeración. ¿Y cómo es esto de la transferencia de calor? Yo para poder absorber calor y humedad de un objeto mediante un gas, a ver, el gas siempre en su estado natural es gaseoso. Si no sería sólido, si no sería líquido. Bueno, en su estado natural es gaseoso. Ahora, cuando yo agarro un gas y lo comprimo, ¿sí? Por ejemplo, envasado dentro de algo, de una botella, dentro de una garrafa o algo, cuando yo envaso ese gas y lo comprimo, ese gas se va a convertir a líquido. Y ahora vamos a ver por qué. Ese gas se va a convertir en líquido. ¿Y por qué se va a convertir en líquido? ¿Y para qué necesito que se convierta en líquido? Porque cuando yo agarro ese gas y lo vuelvo a liberar, o sea, lo descomprimo, lo libero al ambiente, ese gas, por supuesto, va a volver a convertirse en estado gaseoso, que es su estado natural, ¿sí? Porque ya no está comprimido, ya no está envasado adentro de una lata, de una garrafa o de algún lugar. De manera que ese gas, cuando yo lo libero al ambiente otra vez, ese gas se va a convertir en gaseoso. Bueno, en ese momento en donde el gas se descomprime, o sea, se expande otra vez, es donde se convierte en gaseoso y es donde tiene la particularidad de absorber calor y humedad, o sea, de hacer la transferencia de calor. Vamos a explicarlo de una forma más práctica quizás. A ver, vamos a agarrar de ejemplo esta garrafa, por ejemplo. Acá adentro yo tengo gas en estado líquido. ¿Pero por qué tengo gas en estado líquido? Porque cuando cargan esta garrafa, estas son las que se usan, por ejemplo, para cocinar cuando uno no tiene gas natural en la casa. O cuando te vas a la costa, por ejemplo, que alquilás una casa que no tenés gas natural. Entonces tenés que comprar esta garrafa de 10 kilos. Creo que hay de 20 kilos también. Bueno, en fin. Esta garrafa, cuando vos la agarrás, adentro tiene gas licuado, ¿sí? O sea, gas en estado líquido. ¿Y por qué tiene gas en estado líquido? Porque imagínate que si esta garrafa la cargaran solamente con gas en estado gaseoso, la cargarían en segundos nada más, harían y ya estaría cargada. De manera que nos alcanzaría para mantener una hornalla prendida quizás durante 2 minutos, 3 minutos, y se gastaría el gas. Entonces, cuando la cargan, lo que ingresa acá es gas en estado gaseoso,
¿sí? Pero por supuesto, como la cargan y la cargan y la cargan, y ya el gas no tiene para qué lado correr, se empieza a convertir en líquido. Ahora lo vamos a ampliar un poquito más. El otro ejemplo que se puede dar de gas en estado líquido es un encendedor, por ejemplo. Acá tengo gas en estado líquido. Si esto lo cargaran solamente con gas en estado gaseoso, duraría nada. Encenderías tres puchos, 3 cigarrillos y ya te quedarías sin gas. De manera que necesitan generar una buena carga esto. Por eso está en estado líquido, porque lo cargan, lo siguen cargando, hasta que el gas se empieza a convertir en líquido, ¿sí? Ahora, vamos a ampliar un poquito más esto y vamos a tomar como ejemplo la garrafa, esta la de gas de YPF, por ejemplo. A ver, en el momento en que se comprime un gas, van a ocurrir 3 cosas, ¿sí? A ver, vamos a situarnos en la fábrica. Cuando esta garrafa que ya está vacía la vuelven a cargar, más allá de la prueba hidráulica que le hacen y todo, que bueno, en este caso no viene al caso, cuando le cargan gas a esta garrafa, por supuesto, conectan una manguera o un caño, no sé cómo será, y empiezan a cargarle gas, por supuesto en estado gaseoso, ¿sí? Pero el gas, ¿qué ocurre con el gas? El gas ingresa acá en estado gaseoso. Y por supuesto empieza a hacer presión contra los costados de la garrafa. ¿Por qué empieza a hacer presión? Porque el gas en todo momento está intentando escapar. Porque como yo lo sigo cargando, y lo sigo cargando, y lo sigo cargando, el gas ya no tiene para qué lado correr y se empieza a acumular tanto, pero tanto, que empieza a generar alta presión. De manera que la primer propiedad en la compresión del gas es alta presión, ¿sí? ¿Y por qué se da esta alta presión? Porque el gas está constantemente intentando escapar de la garrafa. Entonces empieza a hacer presión contra los costados de la garrafa, contra toda esta lata. Por supuesto, esto no explota por la arquitectura que tiene, pero aún así más de una por lo general revienta, ¿sí? Bueno, de manera que lo primero que hay en la compresión de un gas, cuando se comprime un gas, es alta presión. Lo segundo que ocurre cuando se comprime un gas es que cambia a estado líquido. ¿Y por qué cambia a estado líquido? Bueno, cambia porque las moléculas del gas, ¿sí? Tienen una cierta separación. Y cuando yo lo comprimo, obligo a que esas moléculas del gas se junten, ¿sí? Y acá lo podemos comparar un poquito, por ejemplo, con el agua. A ver, ¿por qué cuando yo pongo agua en una cubetera para que se haga hielo, se forma hielo? Más allá de que se le extrae el calor y la humedad, lo que ocurre es que las moléculas del agua y cuando se juntan se solidifica y se forma el hielo. ¿Está? Por el contrario, cuando el agua se hace vapor, ¿por qué se hace vapor? Porque yo pongo, por ejemplo, agua a hervir en una pava, en un jarrito, en donde sea, y ocurre que ese calor hace que las moléculas de agua se separen, ¿sí? No que se rompan, sino que se separen más de lo que están. Entonces, eso es lo que genera el vapor. ¿Ok? Bueno, acá ocurre algo parecido. Cuando yo comprimo un gas, que lo comprimo tanto, como las moléculas del gas, imagínense que es gente en el subte de la línea B en hora pico, y lo sigo llenando de gente y gente. La gente se empieza a juntar cada vez más, hasta que se hacen prácticamente una sola persona. Bueno, entonces, acá ocurre lo mismo. Las moléculas del gas, al juntarse, se forman líquido, de manera que cambia a estado líquido. Y la tercera propiedad con esto, y no menor, es que cuando un gas se comprime, se genera una alta temperatura. O sea, las moléculas del gas, ¿por qué van a generar temperatura en el momento de la compresión? Por lo mismo que dijimos acá que cambia de estado líquido. Las moléculas del gas cuando se juntan friccionan, chocan entre sí. Y esa fricción que se genera alta temperatura. De manera que el gas adentro de la garrafa se calienta, por supuesto. Y como el gas acá adentro se calienta, también se va a calentar el envase, ¿sí? Por una cuestión de reflejo. Pero se va a calentar. Si ustedes tocan esta garrafa en el momento de la compresión, van a ver que esta lata por afuera se calienta. Por supuesto, el gas adentro está mucho más caliente que la lata, ¿no? Ahora, con el correr de los minutos,
Con el correr de los minutos, por supuesto, una vez que ya la cargaron y la dejaron ahí como para envasar y para trasladarla, con el correr de los minutos, este calor que genera el gas, por supuesto, se pierde y queda a temperatura ambiente. ¿Está? O sea, porque si no, esto pasarían 10 días y tocamos esta lata y seguiría caliente. ¿Está? Entonces, en el momento de la compresión el gas se calienta. Después, por supuesto, pierde ese calor y queda a temperatura ambiente. Ahora bien, en el momento, por ejemplo, que yo abro esta válvula, este grifito, y empieza a salir el gas, ¿qué ocurre? O sea, acá el gas se descomprime. Cuando sale el gas acá del piquito y sale el gas, no sale líquido, o sea, no me moja. Sale en estado gaseoso. ¿Por qué? Porque una vez que sale del pico, se descomprime el gas, se expande. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que esté apretando esas moléculas del gas y como es liberado, las moléculas del gas se separan. Piénselo como si fuesen resortes, ¿sí? Están presionadas. En el momento en que uno lo libera al ambiente, saltan como un resorte y se vuelven a separar. Y vuelven a su estado natural, que es gaseoso. De manera que, en el momento de la descompresión del gas, van a ocurrir exactamente las tres cosas contrarias. Lo primero, por supuesto, es que baja la presión, porque estoy liberando el gas, por lo tanto la presión disminuye, ¿sí? Disminuye. Lo otro que va a ocurrir es que va a cambiar a estado gaseoso nuevamente. Vuelve a su estado natural porque se está liberando. De manera que cuando sale de la garrafa hace y se expande y vuelve a convertirse en estado gaseoso. ¿Y qué ocurre con la temperatura? Y acá es donde ocurre la magia de la refrigeración. ¿Qué ocurre con la temperatura? A ver, nosotros dijimos que en el momento de la compresión el gas se calienta, ¿sí? Bueno, en el momento en que se descomprime, va a tener un descenso de la temperatura. ¿Pero qué va a pasar? Porque acá es donde ocurre el efecto de la refrigeración. Y para entender esto vamos a personificarlo y vamos a poner un ejemplo. Si ustedes van caminando por la calle, pasa un motochorro y te roba toda la ropa. Incluso, o suponete, pasa alguien y te roba el pantalón, el calzoncillo, quedas literalmente desnudo. Imagínate que estás a 5 cuadras de tu casa. ¿Vos qué haces? Vas a decir, bueno, listo, bueno, me afanaron, listo, chao. Vas a seguir caminando, vas a saludar a los vecinos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No, me afanaron recién. O sea, ¿vas a ir caminando desnudo? No. ¿Por qué? Porque el ser humano, por una cuestión lógica, por una cuestión, estamos diseñados así, el ser humano va a tender a cubrirse. Vos te vas a querer tapar tus partes íntimas. ¿Con qué? Con lo que tengas alrededor. Si alrededor tenés un diario, con un diario. Si tenés una caja de cartón, con una caja de cartón. Si tenés una bolsa de basura, con una bolsa de basura. Si tenés una rama con hojas, con una rama con hojas. O sea, te vas a intentar cubrir de alguna manera con lo que sea, con un trapo viejo, con lo que sea. Bueno, el refrigerante actúa exactamente de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento de la descompresión, y ahora sí vamos a personificarlo, es como que el gas tuviera memoria. Y el gas se acuerda que en el momento de la compresión tuvo calor. Y en el momento de la descompresión, el gas es como que se siente desnudo. Se va a sentir desnudo. Entonces, ¿qué va a hacer el gas? Igual que lo que harías vos. Se va a querer cubrir de lo que tenga alrededor. Entonces, el gas, en el momento de la descompresión, como pierde esa temperatura, va a querer recuperar ese calor y esa humedad que está perdiendo de los objetos que tenga alrededor. Si hablamos, por ejemplo, de una heladera o de un freezer, lo va a absorber, como si fuese una aspiradora, lo va a absorber de lo que tenga al lado. El pollo, la milanesa, el asado, una botella de Coca-Cola. Lo va a hacer de los objetos que tenga más próximo. ¿Se entiende? Va a absorber el calor y la humedad de los objetos que tenga alrededor porque el gas se siente desnudo en el momento de la descompresión. Entonces va a absorber el calor y la humedad, al igual que lo harías vos si te quedás desnudo en la calle. El gas va a absorber el calor y la humedad de lo que tenga alrededor, ¿sí? Si, por ejemplo, es el caso de un aire acondicionado, de una unidad interior, de un split, que no tiene nada alrededor, lo va a absorber del ambiente mismo. ¿Por qué?
Porque los aires acondicionados, las unidades interiores, tienen una turbina que ¿qué hacen? Chupan aire caliente y húmedo por arriba y lo escupen frío y seco para abajo. Entonces la gente tiende a creer de que, bueno, a ver, el equipo de mi cuarto está enfriando el cuarto porque tira aire frío. Está bien, el concepto está bien. Pero lo que no se detienen a pensar es de dónde saca ese aire frío. Bueno, ese aire frío lo saca del mismo ambiente. O sea, lo chupa por arriba, cálido y húmedo. Ese aire cálido y húmedo pasa por una serpentina, que no es más que caño de cobre, donde tengo gas en expansión constantemente, de manera que cuando el aire pasa por entre medio de esa serpentina, se le absorbe el calor y la humedad y sale frío y seco por abajo. Por eso la gente que recién se puede comprar un aire y no están acostumbrados a utilizar un aire, cuando duermen se les reseca la garganta. Y eso es única y exclusivamente porque el aire es seco, porque se le extrae el calor y la humedad al aire. Por eso es seco. De manera que acá, en este proceso, es donde tengo la magia de la refrigeración. ¿Ok? ¿Queda claro? Bueno. Ahora, vamos a ver esto volcado a un circuito básico de refrigeración. Y para entender esto, vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que yo quiero enfriar esta botella de Coca-Cola. ¿Sí? Decapitada, pero bueno, no importa. Vamos a suponer que yo quiero enfriar esta botella de Coca-Cola. Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, hasta lo que aprendimos hasta ahora es que, bueno, podría agarrar el gas freón, apretarlo con la mano, convertirlo en líquido, traerlo al lado de la botella y cuando estoy acá soltarlo y liberarlo. Bueno, la realidad es que esto sería imposible de hacer, justamente porque primero que es imposible comprimir un gas con la mano y segundo, lo que ocurre es que te quemarías vivo. Sería prácticamente, por no decir, imposible. De manera que para poder hacer esto yo necesito de un motor. ¿Qué motor? Un motocompresor. Este es un motor de heladera, también llamado como bocha, compresor, tortuga, androide, bueno, tiene 200.000 apodos. La realidad es que es una unidad motocompresora. ¿Por qué se le dice motocompresor y no compresor? ¿Y cuál es la diferencia? Que esto me lo preguntan mucho también. ¿Vieron cuando van, por ejemplo, a un taller mecánico que tiene esos compresores grandotes de 100, 150 litros o 200 litros? Que son con los que pintan los coches, con los que inflan las ruedas. Bueno, eso es un compresor por un lado y un motor por el otro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Porque en realidad, si vos prestás atención, arriba del tanque tenés como si fuese dos motores. Uno es el compresor propiamente dicho, que es lo que va a llenar de aire el tanque, y el otro es el motor, ¿sí? Que es un motor monofásico universal común y corriente. Entonces, el motor cuando prende empieza a girar y por un sistema de correa y poleas va a hacer que gire también el compresor y se empiece a llenar el tanque. Eso es motor por un lado, compresor por el otro. En este caso tengo todo en un mismo lugar que es acá adentro, ¿sí? Este es un motor monofásico. ¿Y cómo funciona básicamente este motor monofásico? Bueno, acá adentro yo tengo el gas freón, lo tengo en estado gaseoso. Y básicamente cómo funciona les voy a mostrar en imagen cómo es que funciona. Es muy parecido al funcionamiento de un auto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es como un mini motor de auto. Quiere decir que adentro del motor tengo aceite para motor, tengo un pistón, tengo un cilindro, tengo flappers, tengo bieleta. Bueno, es muy pero muy parecido al funcionamiento de un auto. Y sin ir más lejos se los voy a mostrar en este pequeño video. Ven, este es el cilindro. Vamos a pausarlo. Acá, este es el cilindro. Y este es el pistón, que como verán, ven, entra y sale. Igual que un auto. Acá está la bieleta, ¿sí? Pistón, bieleta. Entonces, esto que se ve acá son los flappers. Entonces, cada vez que el pistón se retira hacia atrás, absorbe gas en estado gaseoso. Como el gas que se acumula acá es comprimido por el pistón en el momento en que baja, ¿ven? Acá tenemos las bobinas, ¿sí? Esa es mi mano. Bueno, ¿ven cómo funciona? En el momento en que baja el pistón, comprime el gas, lo aprieta.
de manera que cuando lo aprieta lo obliga a convertirse en estado líquido a alta presión y a alta temperatura. ¿Se entiende? Este es el funcionamiento del motor. ¿Ven? Esto es lo que uno escucha que hace... ¿Correcto? Bueno, bien. Volvemos a la imagen del motocompresor. De manera que cuando el pistón comprime, lo que hace es saca por un caño fino, que es el que vamos a agregar ahora en el sistema. Este es un caño fino de cobre, por ejemplo. Ahora, por lo menos ahora que es el circuito básico, vamos a verlo así. De manera que cuando el gas comprime, sale el gas en estado líquido a alta presión y alta temperatura y se desliza por este caño fino. ¿Y cuál es la longitud del caño fino? Bueno, la suficiente como para que me transporte el gas en estado líquido hasta que me encuentro con el objeto que quiero enfriar, en este caso la botella de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque si el caño fino es más corto y el gas se expande antes, no me sirve, porque ya si el gas llega en estado gaseoso al lado de la botella, ya no me sirve. ¿Ok? Necesito que llegue en estado líquido hasta que esté al lado del objeto que quiero enfriar, y una vez que está acá, el gas se empiece a expandir. Y para esto, ¿cómo se les ocurre que puedo hacer que el gas se expanda? Bueno, a ver, si viene por un caño fino, lo único que se me ocurre es ponerle un caño más grueso. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque al ponerle un caño más grueso va a cambiar de estado, se va a expandir. Bueno, está bien, el concepto por ahora está muy bien. Entonces acá le agrego el caño grueso, ¿ven? Caño fino, caño grueso. ¿Qué quiere decir? Que una vez que el gas llega acá, como se encuentra con un lugar más grande, se expande el gas. En la expansión empieza a absorber el calor y la humedad de la botella de Coca-Cola, ¿sí? Por lo tanto, mi botella se empieza a enfriar. Ahora verán que el caño grueso está rodeando a la botella de Coca-Cola. ¿Y por qué rodea la botella de Coca-Cola? Bueno, lo hace en realidad porque el gas no es que cuando sale acá hace y ya se expandió y ya está. No, el gas tarda en expandirse, ¿sí? Acá comienza a hacerse gaseoso, pero es todo un proceso. Imagínense como si fuese agua en ebullición. O sea, vos pones agua en un jarrito a hervir y vas a ver que cuando rompe el hervor, no es que automáticamente se hace vapor y ya te quedas sin agua. No, empieza a hervir y cada vez empezás a tener menos agua porque empieza a salir vapor, ¿sí? Pero no es instantáneo. Bueno, acá ocurre exactamente lo mismo. Empieza a expandirse, ¿sí? Empieza a expandirse, pero tarda en hacerlo. De manera que durante todo el proceso de está absorbiendo calor y humedad. Por eso el caño rodea la botella de Coca-Cola, porque en todo este tramo lo va a hacer. ¿Correcto? Lo único que me queda acá es cerrar el circuito, ¿sí? Para que el gas vuelva en estado gaseoso, el motor lo vuelva a chupar, lo vuelva a comprimir y así sucesivamente. Como verán en la imagen, este es un ciclo de refrigeración y es un circuito cerrado. ¿Por qué digo esto? Porque es muy común que los técnicos los técnicos de ojito, como digo yo, crean que el gas se pierde, se evapora, como me dijo uno hace poco. No, el gas no se pierde, el gas no pasa nada con el gas. ¿Por qué les digo esto? Porque a más de uno quizás ya le pasó. A ver, es muy común que una heladera no enfríe y el técnico de ojito va y le dice, mire, lo que ocurre acá es que a usted le falta gas. Ay, no me diga que le falta gas. Sí, bueno, ¿qué hacemos? Lo cargamos y bueno, si le falta gas, cárguele. Y el técnico asume que que falta gas porque el gas se gastó. Bueno, ahora, yo te hago una pregunta. Si vos te estás yendo, por ejemplo, de vacaciones, cargas el auto, salís con las 4 gomas infladas y de repente a los 10 kilómetros tenés una goma en el piso. Vas a una gomería y el gomero te dice, ah, efectivamente le falta aire, ¿le cargo? ¿El tipo le carga aire y vos te vas y seguís la ruta? No, algo te está faltando. O sea, ¿qué es lo que está faltando? Vos mismo le vas a decir al tipo, no, mirá, buscame la pinchadura, reparámela, ponerle un parche, porque si no en 10 kilómetros más vuelvo a estar en el piso. Bueno, si hacemos eso con una goma, ¿por qué no lo hacemos en este circuito de refrigeración? Acá ocurre exactamente lo mismo. Esto
Un sistema de refrigeración tiene caño de hierro, de aluminio y de cobre. Es un sistema cerrado, sellado al vacío. Quiere decir que si falta gas es porque por algún lado lo perdió. Por ejemplo, acá, en esta unión, bueno, hay que encontrar la pérdida, repararla y luego cargarle gas. ¿Se entiende? Esto es así, sí o sí. Porque si le falta gas a un sistema de refrigeración es porque por algún lado lo perdió. No se gasta por ósmosis. Nosotros tenemos que sí o sí encontrar la pérdida, repararla y luego cargarle gas. ¿Queda claro esto? Se lo digo porque más de uno le pasó, o le pasa, o le va a pasar. Bien, bien. Como verán, este es un sistema hiper, súper básico, ¿sí? Acá le están faltando en realidad dos cosas que son fundamentales. Esto que yo les hice acá es a modo de entendimiento, como para que ustedes entiendan cómo es un ciclo de refrigeración. Pero ahora vamos al ciclo real de refrigeración. Y a esto le están faltando dos cosas que son fundamentales. La primera es la siguiente. Yo voy a cortar el caño fino acá y le voy a agregar esto, que esto es un filtro deshidratador. Básicamente, ¿qué es un filtro deshidratador y por qué un sistema de refrigeración lleva un filtro deshidratador? Porque los sistemas, a ver, si bien en la fábrica, cuando arman las cañerías, por ejemplo, de las heladeras, una vez que ya están los circuitos armados, se le extrae todo el aire y la humedad a la cañería antes de cargarle gas. La realidad es que el gas freón no es 100% puro y aunque le pongamos una bomba de vacío y lo que fuere, es casi imposible extraerle el 100% de la humedad. De hecho, también el gas refrigerante, el freón que circula por esta cañería, no es 100% puro, también tiene impurezas y humedad. De manera que yo necesito este filtro deshidratador. Esto no es un filtro deshidratador así, es un filtro barra deshidratador. ¿Sí? ¿Por qué está compuesto este filtro deshidratador? Adentro está compuesto por moléculas de sílica. ¿Saben qué es la sílica? ¿Vieron cuando compran zapatillas de las caras, ¿no? Que muchas veces vienen con una bolsita con pelotitas transparentes. Bueno, esas pelotitas transparentes son moléculas de sílica. Y la particularidad de la sílica es absorber humedad. ¿Sí? Es absorber humedad. De manera que el fabricante le pone esa bolsita con sílica porque se asegura de que la humedad que pueda haber en el ambiente o en el almacén donde tengan las zapatillas no va a afectar a las zapatillas. O sea, toda la humedad va a ir a la bolsita de sílica y no a las zapatillas. ¿Ok? También, por ejemplo, cuando uno tiene un placar muy húmedo, es muy común que uno va al supermercado chino, por ejemplo, y compras un Poet, si no me equivoco, de la marca Poet o Glade, no recuerdo bien. Pero es un cilindro que cuando vos lo abrís, adentro tiene un gel azul. Bueno, eso es gel de sílica. Sílica en formato de gel. Eso vos lo ponés en el placar y al cabo de una semana más o menos, vos sacás eso y lo tenés lleno de agua. O sea, ¿en qué te benefició? Bueno, que cuando vos tenés un placar muy húmedo y le pones ese Poet o ese Glade, toda la humedad del placar va a ir a parar ahí. Entonces, no te afecta ni a la ropa ni a las paredes del placar. Vas a sacar tu ropa seca sin la humedad porque toda la humedad fue a parar a ese Poet o Glade que tiene gel de sílica. ¿Ok? Bueno, esa es la propiedad de la sílica. ¿Y por qué también decimos que es un filtro? Bueno, porque si bien el sistema es sellado, cerrado al vacío, la realidad es que el motor es mecánico. Y acá adentro tengo un pistón que entra y sale, tengo aceite para motor y este motor va a empezar a generar impurezas. Y no está bueno que todas esas impurezas anden circulando por la cañería porque me pueden tapar un caño. De manera que si nosotros cortamos este filtro a la mitad, veríamos que del lado que da el motor hay toda una malla metálica con agujeros muy grandes para permitir que todas las impurezas del motor ingresen al filtro. Y del otro lado acá hay una malla metálica con forma de red. Entonces todas las impurezas quedan atrapadas acá y no pasan hacia el otro lado.
¿Ok? Para eso es el filtro deshidratador. ¿Y por qué no tienen que pasar hacia el otro lado? Bueno, ¿por qué? Porque de este lado también ahí va el segundo componente y es que agrega esto, que esto se llama tubo capilar. ¿Para qué es el tubo capilar? El capilar es el caño más fino del sistema, ¿sí? Es el caño más fino del sistema. Por lo general, acá está ampliado, por supuesto, para que se vea bien, pero por lo general lo vamos a encontrar atrás, al lado del motor, en un rollito así. Si bien por afuera es muy, pero muy finito, que ahora lo vamos a ver en otra imagen, si bien por afuera es muy, pero muy finito, la realidad es que el diámetro interno es finito como el cabello humano, es muy, pero muy finito. ¿Está? Entonces, fíjate a dónde va. Va directamente adentro del caño grueso. Esto que está acá ahora es parte del caño grueso, ¿se entiende? O sea, este es el caño grueso que continúa acá, dobla y acá se une con el capilar. ¿Cómo va puesto el capilar? No va ni con una tuerca, ni con una válvula, no va con nada. Simplemente el capilar se mete 2,5 centímetros o 3 adentro del caño grueso, se aprieta un poquitito el caño grueso para que no se escape y se suelda. ¿Ok? Bueno, bien. Acá, de manera que ahora es donde el gas va a sufrir la verdadera expansión. ¿Por qué? Porque si lo ven en un circuito real, el diámetro interno, en comparación con el diámetro interno del caño grueso es quizás más de 100 veces más grande que el diámetro del tubo capilar. De manera que ahora sí va a sufrir la verdadera expansión. En la primera imagen que yo les mostré, donde había caño fino, caño grueso, no sufre una verdadera expansión el gas. ¿Por qué? Porque en realidad no hay tanta diferencia de cañerías. Pero ahora sí, porque el gas viene recontra líquido, recontra comprimido en un caño hiper finito y ahora se va a meter adentro de un caño que es 100 veces más grande del que venía. Entonces ahora el gas sale y se encuentra con un lugar tan pero tan grande que se expande. Y acá es donde empieza a absorber el calor y humedad de la forma real. ¿Correcto? Bien, de manera que sí o sí en todo circuito de refrigeración yo tengo que tener un motor compresor, tengo que tener un filtro deshidratador de sílica, tengo que tener un tubo capilar, tengo que tener un caño fino y tengo que tener un caño grueso. Sí o sí estos componentes tienen que estar, por lo menos en un circuito básico. Ya si hablamos, por ejemplo, de circuitos más complejos como las heladeras comerciales y exhibidoras y demás, ya tienen presostatos, tienen válvula de expansión termostática, bueno, agregan otras cosas que no tienen mucho sentido para un seminario, por lo menos, ¿ok? De manera que sí o sí tienen que estar estos componentes en un sistema de refrigeración. A ver, muchos me preguntan, ¿cómo son las heladeras que uno enchufa en el auto para irse de viaje? O por ejemplo una cava de vinos. La cava de vinos, si vos la das vuelta atrás, no tiene un compresor, no tiene motor. ¿Y cómo funciona? Bueno, este motor está porque los sistemas de refrigeración hoy en día llegan a 24 grados bajo cero, más o menos. Pero ¿qué pasa? Una cava para vinos no necesita tanta temperatura bajo cero, porque un vino tiene que estar a más o menos 17 grados nada más, ni siquiera bajo cero, 17 grados. Entonces, esos sistemas usan lo que se llama una celda Peltier, que es todo electrónico, ¿sí? Es todo electrónico. Entonces, eso tiene un ventiladorcito afuera, mete aire hacia adentro, pasa por esta celda Peltier y tira aire hacia adentro fresco. Por eso, así también funcionan las heladeras que se compran para los autos. Uno se la compra pensando que va a tener una Coca-Cola congelada y no. Te la va a mantener fresca, pero no congelada, ni mucho menos. ¿Ok? Bien, de manera que este es un circuito básico de refrigeración. ¿Queda claro? Ahora bien, habrán escuchado muchas veces que algún técnico dice la evaporadora, la condensadora, y uno no entiende a qué hace referencia o cuál es cuál. Bueno, todo sistema de refrigeración
tiene dos partes. La condensadora o la unidad condensadora y la evaporadora. Siempre, pero siempre, la unidad condensadora es por donde se está liberando el calor de la compresión. Y aparte, donde se está liberando el calor que está sacando desde adentro. Por ejemplo, si nos basamos en una heladera, la parte condensadora, yo se la voy a pintar acá en rojo. La parte condensadora es toda esa parte. Es toda la cañería que está atrás de la heladera. Toda esa serpentina que ahora la vamos a ver en una foto. Toda esa serpentina es la parte condensadora. ¿Por qué? Porque por ahí se está liberando el calor de la compresión del gas y el calor que está sacando del pollo, de las milanesas, que está sacando desde adentro del habitáculo. ¿Sí? Ahora, si lo vemos, por ejemplo, en un aire acondicionado en verano, la condensadora es el motor, es la parte de afuera, porque por ahí se está liberando el calor de la compresión del gas y todo el calor que está sacando, por ejemplo, de mi dormitorio. ¿Sí? Por ejemplo. Ahora, la parte evaporadora, ¿cuál es? La parte evaporadora siempre es donde se está absorbiendo calor y humedad. Si lo decimos con propiedad, o mejor dicho, si lo decimos mal, la parte evaporadora es donde se está generando el frío, donde está enfriando. ¿Sí? Si lo vemos en una heladera, se los pinto con verde. La parte evaporadora es todo el caño grueso, nada más. Que el caño grueso es el que está dentro del chasis. Es el caño que nosotros no podemos verlo, porque está metido dentro de la heladera. ¿Ok? En un aire acondicionado, en verano, la unidad evaporadora es el split, es la unidad interior. ¿Por qué? Porque ahí se está generando el frío, o mejor dicho, es donde se está absorbiendo calor y humedad del ambiente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les digo en verano? Porque los aires acondicionados que son frío-calor, en el invierno rotan, o sea, cambian el sentido del refrigerante gracias a una válvula inversora que es accionada por un solenoide. Entonces cambia el ciclo y a vos la unidad interior se te convierte en condensadora y la unidad exterior, o sea, el motor, se convierte en evaporadora. Pero para un seminario es demasiado. ¿Tá? Vamos a basarnos en esto que es el circuito básico. ¿Ok? De manera que siempre la condensadora donde se libera al exterior el calor de la compresión y el calor que saca de los elementos, ¿sí? Y la evaporadora es donde se genera el frío, donde se absorbe calor y humedad. ¿Ok? Bien, eso es la parte evaporadora y la parte condensadora. Ahora bien, una vez que entendimos esto, ¿sí? Siempre el refrigerante sale por el caño fino, pasa por el filtro, pasa por el capilar, se va por el caño grueso, vuelve y así sucesivamente. Esto es un ciclo o un circuito, como dice acá arriba, básico de refrigeración. ¿Qué es un ciclo? Básicamente es algo o un proceso que comienza en un punto, por ejemplo acá, hace toda una vuelta y termina en el mismo punto para volver a empezar a partir de ahí. ¿Está? Eso es un ciclo de refrigeración. Bien, bueno, vamos a volcar esto ahora a una heladera. ¿Sí? Acá tenemos la imagen de una heladera. ¿Sí? Aclaramos un punto y vamos a hacer un paréntesis. Esto que tenemos en pantalla se llama heladera. Hay otros países que le dicen nevera, no importa. Acá es heladera, pero heladera es el conjunto. Es esto que tenemos en pantalla. Bueno, aunque estamos viendo la parte trasera, pero esto es una heladera. La heladera tradicional, que la estamos viendo ahora en el seminario, está dividida en dos partes. La parte de arriba es el freezer y la parte de abajo es el refrigerador. ¿Por qué freezer? Porque frisa, ¿sí? Porque llega a temperaturas de 24 grados bajo cero y las cosas quedan frisadas. ¿Y por qué abajo refrigerador? Porque refrigera. No congela, solamente enfría. Refrigera. La parte de abajo llega a una temperatura de 3 grados, más o menos 4 grados, nada más. No llega a temperaturas bajo cero. ¿Ok? Por ese motivo se le dice freezer arriba, refrigerador abajo. Pero todo el conjunto es heladera. ¿Ok? Bien.
Vamos a ir haciendo el recorrido. Acá tengo el motocompresor, ¿sí? Este cañito no lo vean, al igual que acá, ¿ven? Este es el caño de servicio. Por acá se carga gas, se cambia el aceite, no importa. Para un seminario no nos sirve. De manera que vamos a los dos caños principales. El motor comprime, ¿sí? Sale en estado líquido, ¿sí? A alta presión y a alta temperatura, por lo tanto acá comienza la parte condensadora. Ven, hace una curvita para arriba, para abajo, viene por acá. Esto es caño de cobre y acá se une con un caño de hierro. Este es el caño fino. ¿Por qué se une a un caño de hierro? Porque tiene que ser de hierro para bancarse la mudanza, el traslado, la importación, ¿sí? Si esto se golpea no se abolla. Si esto fuera caño de aluminio o de cobre se abollaría. Bien, fíjense cuánto caño fino tengo. En algunos sistemas, si yo este caño lo estiro, tengo más de 15 metros de cañería. ¿Sí? Tengo mucha cañería, más de 15 metros. ¿Sí? Hay mucho caño fino. Y este caño va a estar caliente. De hecho, hay mucha gente que en el verano les pone un ventilador porque tocan acá y dicen, esto está que pela, estoy hirviendo, te llaman por teléfono. Sergio, esto está que hierve. Está bien. Si esto no estuviera caliente, imagínate que acá el gas acaba de ser comprimido y sale por acá. De manera que si esto no está caliente, preocúpate porque tenés o una obstrucción en la cañería, o tenés o no tenés gas, o el motor no está comprimiendo bien, o tenés quemado el motor. Algo pasa, pero esto tiene que estar caliente. Incluso en el verano, días de mucho calor, puede llegar a más de 90 grados este caño y vos lo tocas y te quema. ¿Está? Bueno, bien, caño fino, el gas sale, pasa por la serpentina, de repente, tic, llega el filtro deshidratador. Sale el filtro deshidratador y ya acá tengo caño de cobre otra vez, ¿ven? Bueno, si bien hay 2 o 3 maneras de colocar el tubo capilar, vamos a la más tradicional, que es esta. Hace unas vueltitas, ¿sí? Viene por acá, pasa por acá atrás y acá ya se mete adentro del chasis. Y acá la realidad es que lo pierdo, ¿sí? No sé a dónde va ese tubo capilar. Bueno, lamentablemente no hay imágenes para mostrar porque no hay en internet, es muy difícil conseguir, pero yo se los voy a contar. El capilar ingresa, se mete acá dentro del chasis y yo acá lo pierdo de vista. Ustedes no se olviden que esta es la chapa o el plástico exterior. Sí. Entre este plástico y el plástico interno tengo atrapado toda la cañería gruesa, que no la podemos ver. Cuando vos abrís la puerta del freezer no la ves, ¿sí? Porque ves un plástico. Bueno, entre ese plástico interno y este plástico de afuera tengo la cañería gruesa, rodeada hoy en día de poliuretano expandido y aislada también con eso. Antiguamente era todo de hierro, aislado con fibra de vidrio, pero pesaban 200.000 kilos, había que levantarla entre 5. Bueno, hoy en día se hace así, como la cañería interna no la vamos a tocar, es de aluminio, de manera que es mucho más barata y mucho más flexible y mucho más liviana. ¿Está? Bien. De manera que el capilar, ¿qué hace? Ingresa por acá, por lo general hace así, y se va para arriba y va directamente al freezer. Y en el freezer se encuentra con el caño grueso, que sería esta parte de acá. Acá. ¿Sí? Bueno, bien. Hasta ahí es la parte condensadora. Ahora empieza la parte evaporadora. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí el gas se mete en el tubo capilar, se mete en el caño grueso y comienza a expandirse. Quiere decir que ahí empieza la parte evaporadora. Bien, si nosotros pudiéramos quitarle toda la carcasa a esto y ver la cañería interna, veríamos lo siguiente. El caño grueso, o sea, ingresa el capilar al caño grueso y el caño grueso hace así. Primero empieza en el freezer, ¿sí? Y hace así. En el costado de acá hace así. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Por todo este costado. Una vez que termina todo el recorrido por este costado, se va para arriba y hace lo mismo. Va, viene, va, viene, va, viene, va, viene. Quiere decir que todo el costado y todo el techo del freezer es todo cañería gruesa. Repleto de cañería gruesa. Después se va para este costado y hace lo mismo. Sube, baja, sube, baja. Sube. O sea, igual como si fuese acá, pero en todo el costado. Y por lo general más juntito el caño, ¿eh? Bueno, todo acá. Después lo va a hacer en el piso del freezer. Y a veces acá en la parte de atrás. Menos en el frente, todo el freezer es todo repleto de caño grueso.
sin exagerar, en algunos modelos, y dependiendo siempre de las frigorías, ese caño grueso puede tener hasta casi 40 metros de largo. Hay muchísimo caño grueso. Está repleto, recontra colapsado de caño grueso todo lo que es el freezer. ¿Correcto? Ahora bien, una vez que termina todo el recorrido por el freezer, el caño grueso, sin hacer ningún corte, sin válvula, sin nada, hace así. Se viene por acá, por la parte de atrás, siempre hablando internamente, ¿no? O sea, en el chasis, atrapado entre el plástico interno y la carcasa de afuera. El caño grueso es así. Viene por acá atrás, baja el refrigerador, que estaría en la parte ya de acá, y hace así, una vueltita, a lo sumo 2, y ya sale, y miren por dónde se va, por acá. Y ahí vuelve al motor. No hay caño en los costados, en este costado, en este, abajo, no. Solamente en la parte de atrás, la parte interna trasera, pero muy poquito caño. Y en algunos casos hay como una especie de serpentina, que se ve como un radiador extra puesto ahí, pero también con muy poquita cantidad de caño y muy aislado una vueltita de la otra. Y una vez que hace esa vueltita, sale y vuelve hasta acá. Este pedazo de caño grueso es lo único que nosotros vemos de la parte evaporadora. ¿Tá? Es lo único que vemos. ¿Por qué? Porque en realidad cuando el gas ya está acá, ya tiene que estar completamente gaseoso. ¿Por qué? Porque si el gas vuelve en estado líquido acá y llega líquido al motor, el motor se quema. De manera que este caño lo llamamos caño de retorno. ¿Por qué retorno? Porque ya cuando el gas está acá no está enfriando nada, está fuera del circuito, ¿sí? Por lo tanto, la función de este caño es que el gas vuelva gaseoso al motor. Por eso le decimos caño de retorno. ¿Ok? Y aparte ya está fuera. Entonces, caño de retorno. De manera que, acá va la pregunta que me hacen muchos. Profe, entonces, ¿por qué tengo tanto caño en un freezer y tan poco caño en un refrigerador? Bueno, y con esto voy a contestar otra pregunta que me dicen siempre. ¿Por qué es la diferencia de frío entre un freezer y un refrigerador? A ver, ¿tengo dos sistemas de cañería? No. ¿Tengo dos termostatos? No. ¿Tengo dos cañerías? No. ¿Tengo dos motores? No. ¿Tengo una válvula de corte? No. ¿Cuál es la diferencia de frío y por qué el freezer llega a temperatura de 24 grados bajo cero y un refrigerador no? ¿Sabés cuál es la diferencia? La cantidad de caño que tenés en uno y en el otro. En el freezer tenés tanto, pero tanto caño grueso que tenés muchísima concentración del gas refrigerante. Por lo tanto, la succión de acá del freezer, del calor y la humedad, es como si fuese un aspirador industrial, hace con una fuerza impresionante y ahora les voy a mostrar un ejemplo. En cambio acá abajo no pasa eso. O sea, la succión es mucho menor, ¿por qué? Porque tenés muy poquito caño. De manera que no chupa como una aspiradora industrial, chupa como una aspiradora de esas de mano para coches que la compramos y no sirven para nada. Bueno, chupa así, muy poquito. Por eso es la diferencia de frío. No hay dos termostatos, dos motores, dos cañeras, no hay absolutamente nada. La única diferencia de por qué enfría tanto uno y el otro tampoco es por la diferencia de caños. En el freezer tenés tanto caño que tenés tanta concentración del gas refrigerante que la succión va a ser como un aspirador industrial. Muchísima. En cambio acá abajo, no. ¿Queda claro? Esa es la diferencia de frío entre uno y otro. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Viste en el verano? Cuando vos, por ejemplo, abrís el freezer para guardar sacás una cubetera, sacás el Fernet, suponete, una cerveza, lo que quieras. Te preparás el trago y después guardás tu botella. ¿Viste cuando guardás la botella? Cuando cerrás la puerta, ¿qué pasa? Si te olvidaste de guardar la cubetera, ¿podés volver a abrir enseguida la puerta del freezer? No. Es como que la puerta está trabada, ¿sí? ¿Y por qué está trabada la puerta? ¿Tiene un sistema que la bloquea? No. ¿Sabés por qué se traba la puerta? Porque en realidad ocurre lo siguiente. ¿Viste cuando vos abrís? En verano es mucho más notorio. Cuando vos abrís la puerta del freezer, que se desplaza como una nube blanca que sale para abajo. Bueno, y cuando vos abrís la puerta del freezer, ¿qué pasa? En realidad lo que vos no viste
es que cuando vos abrís la puerta del freezer y esa nube blanca, que es frío, sale del freezer hacia afuera y se va para abajo, en realidad es porque cuando vos abrís la puerta del freezer está entrando atmósfera, está entrando calor y humedad, ¿viste? Y en los días de mucho calor es mucho más notorio. Está entrando calor y humedad. Ahora, cuando vos cerrás la puerta del freezer, ¿qué ocurre? Ese calor y humedad queda atrapado acá. Y el motor empieza a chupar, el gas empieza a chupar el calor y humedad. Mirá si será potente, que incluso, ¿viste cuando cerrás la puerta? Que las gomas de la puerta hacen como un ruido, como que se está apretando la puerta. Bueno, incluso vos no podés abrir la puerta del freezer una vez que lo cerraste durante unos segundos. ¿Por qué? ¿Tiene un sistema que bloquea la puerta? No. Es la potencia del refrigerante chupando el calor y humedad que quedó atrapado en el freezer. Incluso si prestás atención, vas a escuchar que hace un ruido como esto, hace como un... y empieza a chupar. ¿Está? Bueno, esa es la potencia. Vos no podés abrir la puerta del freezer enseguida por la potencia de succión de cómo está chupando el gas, cómo está absorbiendo el calor y humedad que quedó atrapado en ese momento ahí. ¿Está? Mirá si será potente, es como una aspiradora industrial. En cambio, en la parte de abajo no pasa eso. Vos cerrás la puerta, la podés abrir, podés cerrar, abrir, cerrar, abrir. No ocurre, ¿por qué? Porque tengo un poquitísimo caño grueso, de manera que la succión es mucho menor. ¿Está? Por eso es la diferencia entre un freezer y un refrigerador. El freezer tiene tanto caño, que tiene tanta concentración de refrigerante que chupa un montón. En cambio, en la parte de abajo no ocurre eso. ¿Ok? En el refrigerador. ¿Queda claro? Esa es la diferencia que hay entre uno y otro. No es que hay una válvula, dos terminales, nada. De hecho, en la cañería gruesa no hay ningún corte. O sea, viene así, hace toda la circulación, todo el, ¿cómo se llama? El radiador, va, viene, de repente hace así, se va para abajo y ya sale y vuelve para acá. ¿Ok? ¿Queda claro? Bueno, ahora, yo al principio del seminario les hablé de un proceso que es transferencia de calor. ¿Y cómo funciona esto? Vamos a imaginar que yo compro un pollo y pongo el pollo dentro del freezer, ¿sí? Acá. Una vez que pongo el pollo en el freezer, cierro la puerta, por supuesto el gas empieza a absorber calor y humedad, ¿sí? Arranca a absorber calor y humedad. Bien. ¿Qué ocurre con el calor? Bueno, el calor, como bien dijimos antes, lo hace por transferencia de calor. ¿Qué quiere decir? Y vamos al ejemplo de antes, acá. Absorbe el calor, lo absorbe el refrigerante cuando se expande, ¿sí? Y el calor que le está sacando, por ejemplo, acá a la botella, se lo lleva por la cañería. Se lo lleva. ¿Y a dónde vuelve? Al motor. Y acá ocurre lo que yo llamo el efecto de escurrir un trapo. O sea, vos se te vuelca un balde de agua. Agarrás un trapo de piso y un secador. ¿Qué vas a hacer? Empezás a pasarlo por el piso y lo que haces es, una vez que ya está saturado de agua, lo levantás, ¿viste? Y el trapo está chorreando agua para todos lados. Bueno, ¿vos qué haces? Lo escurrís. Cuando vos lo escurrís, que lo apretás, ese agua se va. Y el trapo te queda sequito para volver a pasarlo. Bueno, con el refrigerante ocurre exactamente lo mismo. El calor que se lo lleva por la cañería, cuando vuelve al motor, el pistón cuando baja y lo comprime, es como si lo escurriera. ¿Y a dónde se va? Una vez que lo comprime, ¿a dónde se va? Por acá. Entonces, escurre todo ese calor que le sacó a la botella, por ejemplo, o al pollo, todo ese calor que viene por acá, lo escurre cuando lo comprime. ¿Y por dónde se va el calor? Por el caño fino. Por eso el caño fino es tan caliente, porque tengo el calor de la compresión del gas más el calor que saca de los objetos y lo tira por el caño fino. ¿Ok? ¿Queda claro? Ahora, ¿qué ocurre con la humedad? La humedad, nos guste o no nos guste, es agua, ¿sí? Son moléculas de agua, nos guste o no nos guste. Bueno, ¿qué ocurre con la humedad? Cuando empieza a absorber la humedad, esa humedad no puede atravesar el plástico interno del freezer e irse por la cañería. No, eso no ocurre. Entonces, ¿qué ocurre con la humedad? La humedad se va, como lo va a chupar, como una aspiradora, la humedad se pega en los plásticos internos del freezer.
y es esa capita de hielo que se va formando. Por supuesto, en el verano y días húmedos se forma mucho más. Bueno, ese hielo que se va formando y cada vez más y más, es lo que vos tenés que descongelar una vez cada 4 o 5 meses. Viste que muchos dicen, ¿de dónde viene el hielo que se genera en la heladera común que yo lo tengo que descongelar? Bueno, ahí tenés. De cada vez que abrís y cerrás la puerta, de cada vez de lo que vos le pongas adentro, el pollo, la Coca-Cola, el Fernet, el asado, la milanesa, cada vez que abrís y cerrás la puerta. Está toda esa humedad es la que va a formar el hielo dentro del freezer, que es lo que vos tenés que descongelar una vez cada 4 o 5 meses. Bien, así es como funciona el circuito de refrigeración volcado a una heladera familiar. Que quede claro lo siguiente, esto es común para todos los sistemas que tienen motores. Cámara frigorífica, camiones refrigerados, heladeras, aire acondicionado, bueno, todo lo que sea que enfríe, o sea, enfriamiento por motor, funciona exactamente de la misma manera y cumple exactamente ese ciclo. ¿Ok? ¿Queda claro? Bien. Vamos a pasar ahora al siguiente tema, que es la tecnología inverter. A ver, hay mucha gente que pregunta porque buscan en internet y no se entiende mucho a qué hace referencia la tecnología inverter. Pero para entender la tecnología inverter tenemos que ir un pasito más atrás. A ver, tengan en cuenta, como dije antes, no voy a hacerlo muy técnico porque no quiero confundirlos, ¿sí? Pero voy a intentar hacerlo de una forma muy amigable para que todo el mundo pueda entender. La otra vez me llama un cliente y me dice, che, Sergio, me compré un aire acondicionado inverter, ¿me lo venís a colocar? Sí, claro. Cuando llego a la casa, le digo, pero esto no es inverter. ¿Cómo no? Me dice, si es frío o calor. Le digo, ¿qué tiene que ver que sea frío o calor? ¿Cómo? Invierte el ciclo. No, está bien, pero eso no quiere decir inverter. Inverter, chicos, hace referencia a la tecnología del motor. A la tecnología del motor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para entender cómo funciona un motor, tenemos que ir un pasito atrás y vamos a entender cómo funciona un motor monofásico, ¿sí? Acá tenemos en este caso un motor monofásico. Lo voy a hacer rápido para que se entienda por arriba. Un motor monofásico está compuesto básicamente por un estator, que es como un cilindro, ¿sí? Sería una cosa así, que agarra un estator que es como un cilindro. En el medio está el rotor, que es lo que gira. A ese rotor va enganchado el eje, que es lo que proporciona el movimiento. Vos acá en este eje le podés conectar el pistón que vimos antes de un motor de las heladeras. Le podés conectar las aspas de un ventilador. Bueno, lo que necesitas que se mueva lo conectás acá, porque esto convierte la energía la convierte en energía mecánica, ¿sí? Bueno, bien. Básicamente es el estator y el rotor. Y en el estator, que sería acá, esta parte de acá, hay dos bobinas. Está formado por dos bobinas, ¿sí? Llamémoslo así, porque acá dice, por supuesto, de vanado auxiliar, de vanado principal, pero bueno, llamémoslo bobina 1 y 2. La bobina 1 es la bobina roja y la bobina 2 es la bobina verde. Fíjense que empieza acá, pasa por acá atrás y termina acá. O sea, esta es la 2 y esta es la 1, ¿sí? Bueno, y si se dan cuenta, están a 90 grados una de la otra, ¿ven? Forman un ángulo de 90 grados justo. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, para entender el funcionamiento nos tenemos que basar, por ejemplo, en los imanes. Vieron que cuando uno tiene dos imanes, por momentos se juntan, se pegan, pero si vos das vuelta a un imán, ya no se juntan más. Se forma como una bolita que a vos, si los imanes son fuertes, por ejemplo, como es un imán de un disco rígido o un imán de un magnetrón, de un horno microondas, si vos lo querés juntar, no lo juntás ni por casualidad. ¿Eso por qué es? Porque los imanes tienen campo magnético norte y sur, siempre. De un lado norte y del otro lado sur. Entonces, los campos magnéticos opuestos se juntan y los campos magnéticos iguales se repelen.
Por ejemplo, ¿sí? Cuando los imanes se juntan es porque tenés un imán norte y el otro sur. Cuando los imanes no se juntan es porque estás juntando o norte con norte o sur con sur. Bueno, acá ocurre exactamente lo mismo. Estas bobinas, ¿sí? Están en el estator, o sea, acá adentro, ¿sí? Esto está cortado, ¿no? Esta imagen está cortada. Esto es todo un cilindro. Están acá adentro. Y el rotor también tiene una pequeña bobina acá en el interior. Que esta bobinita se energiza por medio de una escobilla que ahora se los voy a mostrar y lo van a ver. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando la corriente pasa por la bobina, genera un campo magnético, ¿sí? Por supuesto, siempre los conductores, los cables, generan un campo magnético porque la corriente, cuando fluye, los electrones que fluyen por un cable generan un campo magnético. Y por supuesto, cuando el cable está unido así en un rollito, todo junto, se potencia y genera un campo magnético mucho más importante. Ahora, vamos a imaginar que esto es un campo magnético norte, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente imagen para que lo entiendan mejor. Yo les voy a mostrar ahora lo mismo que está acá, pero con un ejemplo un poquito más claro. Imaginémonos, este es el estator, ¿sí? Esta es la bobina 1, esta es la bobina 2 y este es el rotor. Es lo mismo que estábamos viendo antes, pero vamos a hacerlo así para que se entienda un poquito más. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, cuando la corriente pasa por la bobina 2, que se energiza también la bobina del rotor, vamos a suponer que esto genera un campo magnético norte y la bobina del rotor también tiene un campo magnético norte. ¿Y qué pasa? Norte con norte se repelen, ¿sí? Se empujan. Quiere decir que va a obligar al rotor, como genera un campo magnético acá y acá, va a obligar a que el rotor haga un giro. ¡Tac! Hace un giro. Y en este giro, lo que ocurre es que queda mirando el rotor a la bobina 1, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Yo no tengo una fase para la bobina 1. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra casa tenemos una corriente monofásica, alterna, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La cometida, o sea, los dos cables que entran de la calle son dos cables. La fase la lleva uno solo, fase. El otro cable es neutro, que no le damos mucha importancia ahora. Pero la fase viene por un solo cable, ¿sí? De manera que cuando yo enciendo este motor monofásico, vos en tu casa tenés todos los motores monofásicos. Bordeadora, moladora, un lavarropa, bueno, todos son motores monofásicos porque se enchufan a una corriente monofásica, ¿sí? Quiere decir que adentro los motores tienen exactamente esta composición. Ahora, cuando yo enchufo, la única fase que tengo energiza esta bobina. Cuando se energizan y gira el rotor y queda mirando a la bobina 1, yo no tengo una fase para la bobina 1. Entonces, ¿cómo hago para energizar la bobina 1? Bueno, acá es donde entra en funcionamiento el famoso capacitor condensador de marcha. En este caso de marcha, también los hay de arranque, pero vamos con el de marcha, que es el que se suele usar en refrigeración básica, ¿no? ¿Qué es el capacitor básicamente? Es un componente eléctrico que lo que hace es acumula electrones de la corriente eléctrica para en un momento específico dispararla por los bornes, ¿sí? Los capacitores se miden en microfaradios, que es esta sigla UF. Este es de 25 microfaradios. Y vos por lo general tenés para conectar cablecito de un lado y cablecito del otro. Bien, bueno, lo que hace esto es, lo que va a hacer el capacitor en realidad es proporcionarme una segunda fase, mentirle al motor y decirle que tengo una segunda fase. Entonces fíjate acá, volvemos a la imagen de acá. Esta es la simbología eléctrica o electrónica de un capacitor condensador, ¿ves? Va conectado a la bobina auxiliar, lo que sería la bobina, digamos, 1 o 2, no importa, ahora llamémoslo 1 y 2. ¿Ok? Entonces, cuando se energiza la bobina principal, que es esta, hace que el rotor gire, ¿sí? Y queda mirando a la bobina 2. El condensador, el capacitor lo que va a hacer es meterle un golpe de corriente a la bobina, va a generar un campo magnético también. Por ejemplo, ahora el rotor tiene campo magnético sur y esta tiene sur.
Entonces lo que va a hacer es hacerle la otra vueltita. Entonces, la combinación entre los 220 que me llegan de la pared, que me energizan esta bobina, y la corriente proporcionada por el condensador, así, 1, 1, 1, tac, 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 no juntos, porque si no se trabaría el motor. ¿Sí? Primero una, después la otra, así, tac, 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 una otra, una otra, una otra, una otra, es lo que va a proporcionar el giro del motor. Vamos a verlo otra vez acá. ¿Ven? Energizo esta bobina, tic, gira. Energizo la otra, vuelve a girar. Tic, tic, entonces la combinación hace esto. ¿Se dan cuenta? Me mantiene el rotor girando, por lo tanto el eje gira y proporciona el movimiento del motor. ¿Ok? Así es como funciona un motor monofásico. ¿Se entiende más o menos? Así es como funciona un motor monofásico. De manera que es importantísimo. Y acá les voy a mostrar en otro ejemplo claro. ¿Ven? Estas son las escobillas. Estas son las escobillas, ¿sí? Que llevan la corriente hacia el bobinado. Bueno, acá está puesto distinto, pero bueno, no importa. Es para que se entienda el concepto, ¿ven? Imaginemos que el rojo es sur y el azul es el campo magnético norte, ¿ven? Viene sur, tic, norte y norte. Acá sur y sur, ¿ven? Cambia constantemente. Este es un ejemplo de un motor monofásico, ¿ok? Así es como funciona, ¿ven? Va cambiando constantemente la polaridad para que esto quede girando, ¿sí? Bueno, así es como funciona un motor monofásico. Entonces, ahora vamos a entender y vamos a volcarlo esto a un motor de un aire acondicionado. Imagínate que vos llegas a tu casa, hace 40 grados de calor, vos te preparás para ir a dormir, no sé, 10 horas, suponete, te bañás y tenés un equipo de aire acondicionado de un motor monofásico, también llamados motores on-off. Estos motores se llaman motores on-off. ¿Por qué on-off? Porque son motores que no regulan la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que están encendidos todo el tiempo, están prendidos. ¿Sí? A ver, cuando yo lo prendo, este motor arranca a máxima velocidad. ¿Sí? No puede regular, no puede disminuir la marcha. Entonces, son motores que o están prendidos a máxima velocidad o están apagados. Por eso motores on-off, on/off, que en inglés quiere decir prendido o apagado. ¿Ok? Bien. Por lo general funcionan a 50 ciclos por segundo, más o menos. Bien. Entonces, vamos ahora a un ejemplo. Como dije antes, llegas a tu casa, te preparás 10 horas para irte a dormir, te bañas, te metes en el cuarto, 40 grados de calor, prendes el equipo monofásico, porque vos tenés un aire acondicionado tradicional, y cuando lo prendes, vas a escuchar que el motor hace y empieza a comprimir, empieza a sacar calor y humedad del ambiente. Si tenés las lamparitas viejas, todavía las lamparitas incandescentes, te vas a dar cuenta que cuando el motor arranca, la lamparita baja la intensidad. ¿Eso por qué es? Porque se genera un consumo en el arranque. Y se genera un consumo importantísimo en el arranque. El consumo se mide en amperios, ampere. ¿Qué es el ampere? Los amperes es la cantidad de electrones que circulan por un cable. Los motores, para funcionar, necesitan cierto amperaje, ¿sí? O sea, cierta fuerza. Cuando el motor prende, le va a consumir, o sea, va a chupar de la corriente eléctrica tanta cantidad de electrones, por eso va a hacer fluir una cantidad de electrones, van a circular muchísimos electrones, por eso el cable se recalienta, por eso tiene que haber una térmica acorde al cableado, ¿sí? Bueno, si el cable es chiquitito, la cantidad de electrones que circulan por ahí va a hacer que el cable se recaliente y se prenda fuego, ¿ok? Bien, entonces, esos son los amperes. Calcular que un motor de estos consume más o menos entre 20 y 30 amperes en el arranque, ¿sí? Si vos querés saber cuánto es en watts, tenés que multiplicarlo. Ampere multiplicado por 230 volt, que en Argentina no son 220, como todo el mundo cree, son 230 volt. Entonces multiplicás el amperaje por el voltaje, o sea, suponete 30 amperes
multiplicado por 220 y ahí te va a dar el consumo en watts. Es muchísimo. Y eso vos lo pagás en la factura de la luz todos los meses. ¿Está? Bueno, por supuesto, una vez que el motor ya arrancó, el amperaje disminuye. ¿Por qué? Porque el capacitor también lo que hace es proporciona el par de arranque para que el motor empiece a arrancar. O sea, si hay algún técnico de ese lado, la definición sería, el capacitor lo que hace es adelanta 90 grados la corriente por sobre la corriente nominal. Por eso las bobinas están a 90 grados una de la otra, ¿sí? Entonces, el capacitor lo que va a hacer es meter un golpe de corriente para que el motor empiece a funcionar. Sería comparable con el burro de arranque de un auto. ¿Viste? Cuando vos girás la llave hace hasta que pasa nafta y todo lo que hace girar al motor es el burro. Le está haciendo la fuerza. Bueno, acá sería algo parecido. El capacitor también proporciona la fuerza necesaria para que el motor arranque. Ahora, por eso cuando el motor enciende, la tensión en tu casa disminuye porque se la está llevando todo el motor. Consume muchísimo en el arranque. Bueno, imagínate, ya prendió, ya consumió, estabilizó, más o menos queda entre 8 y 14 amperes, más o menos un motor cuando ya está funcionando. O sea, el pico de consumo es en el arranque y después baja. Bueno, saca calor y humedad, saca, genial. Ahora, una vez que llegó a los, suponete que vos lo pusiste en 24 grados. Una vez que llegó a los 24 grados, ¿qué ocurre con este motor? Bueno, los aires acondicionados tienen un termistor, que es un sensor de temperatura en la unidad interior, en la serpentina, que cuando ya llegó a la temperatura que vos programaste, el equipo se apaga, por supuesto. Funciona igual que una heladera. ¿Viste? Prende, llega a la temperatura y apaga. El motor se apaga. Pero ¿qué pasa? Vos en tu dormitorio empezás a perder frío, porque el motor se apagó. Por más que la turbina interna quede prendida y siga tirando el poquito frío que quedó de la serpentina, la realidad es que el motor se apaga. Una vez que vos perdiste 3 o 4 grados, el motor vuelve a prender. Y otra vez. Golpe de consumo, pipi, bueno. Imagínate en 10 horas la cantidad de veces que prendió y apagó ese motor, porque cada vez que llega a la temperatura corta. Quiere decir que no es muy eficiente. ¿Por qué motivo? Porque en realidad, si te lo pones a mirar, este motor está constantemente encendiendo para recuperar el frío que pierde cuando se apaga. Hasta ahora era genial, pero la realidad es que ya ahora es obsoleto esto. O sea, no está bueno que esto ocurra. ¿Sí? Está constantemente prendiendo para recuperar el frío que pierde cuando se apaga. O sea, ¿para qué se apagó? Pero bueno, así como funciona. Imagínate en 10 horas la cantidad de veces que el motor prendió y apagó. Ni te imaginas. Bueno, todo eso vos lo pagás en la factura de la luz. ¿Ok? Bueno, hace ese funcionamiento de un motor monofásico. De manera que, si hablamos, por ejemplo, de desgaste, son motores que se desgastan mucho. A ver, son motores que están programados para vivir entre 10 y 13 años, más o menos. Se dice, ¿viven más tiempo? Sí, por supuesto, viven más tiempo. Pero está programado así. Si vos le vas a reclamar al fabricante a los 10 años, che, el motor se me quemó, el fabricante te va a decir, date por satisfecho, vivió toda su vida. ¿Ok? Bueno, pues son motores que tienen mucho desgaste. ¿Está? De manera que, ¿en qué se desgasta? En el golpe de corriente del capacitor a la bobina. Es una relación de amor y odio. ¿Por qué? Porque esa bobina necesita el capacitor para poder energizarse y girar. Pero en realidad el capacitor, el golpe de corriente que le está metiendo, no le hace bien a la bobina. Por eso es una relación de amor y odio. Tiene que estar sí o sí el capacitor. Pero en realidad le genera un desgaste extra. ¿Tá? Lo otro es en las escobillas. Las escobillas son como dos ramitas, dos palitos que tocan en el rotor y por esa corriente que llega por ahí, energizan la bobina del rotor. ¿Está? Pero lo que pasa es que no está bueno porque está todo el tiempo, como el rotor está todo el tiempo girando, las escobillas van apoyadas sobre el rotor, eso también se está limando todo el tiempo, genera también un desgaste extra, ¿sí? Y lo último es el rozamiento entre el estator y el rotor. Entre el estator y el rotor hay prácticamente un rozamiento, están muy cerquita uno del otro, ¿sí? De manera que hay cierto rozamiento y cierto desgaste. ¿Ok?
genera sí o sí mucho desgaste de estos motores. Y en cuanto al consumo, cuando arranca es entre 20 y 30 amperios de arranque, siempre teniendo en cuenta la cantidad de frigoría que es el motor y qué tipo de motor es y en fin. Pero bueno, es un estimativo, es un número estimativo. Y lo otro es entre 8 y 14 amperios de funcionamiento, una vez que el motor ya está funcionando. ¿Ok? Bien, ahora vamos sí a un motor de un equipo inverter. ¿Y cuál es la diferencia? Del vamos, los motores estos son motores trifásicos. Los motores inverter son motores trifásicos. Acá tenemos un ejemplo del motor trifásico. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo 3 bobinas adentro. Está formado el estator y el rotor están formados de distinta manera. Pero bueno, funciona así. El estator tiene 3 bobinas, ¿sí? Y el rotor sigue teniendo una bobina. Ahora, como tengo 3 bobinas, son motores trifásicos. Y fíjense que las bobinas están desplazadas no a 90 grados, sino tendría que estar acá. Están desplazadas a 120 grados una de la otra. Porque, sin meterme en el terreno de la electricidad, la corriente trifásica tiene un desfasaje de 120 grados entre sus fases. Por eso mide 380. Si bien en cada... A ver, la trifásica son 3 cables positivos o 3 fases y un cable neutro. Entre cada una de las fases tiene 230 volt. Sin embargo, cuando vos mediste da 380, justamente por este desfasaje. ¿Ok? Los motores trifásicos necesitan de este desfasaje de la corriente. Por supuesto, ven, están las bobinas a 120 grados una de la otra. De manera que acá me estoy ahorrando el tema del capacitor. No llevan capacitores. Porque justamente como tengo 3 bobinas, tengo 3 cables, o sea, tengo 3 fases, no necesito el capacitor. Quiere decir que eso es un golazo. No necesito el capacitor. Bien, ¿cuál es la otra ventaja? ¿Y por qué se le dice motores BLDC? Son motores brushless. ¿Saben qué quiere decir brush? Brush quiere decir escobilla en inglés. Y less quiere decir sin. Por lo tanto, sin escobilla. Brushless. Y DC quiere decir corriente continua. Quiere decir que son motores sin escobillas de corriente continua. Ya no es corriente alterna como vos tenés en tu casa. Es una trifásica de corriente continua. No importa. Porque yo en el curso lo enseño y lo explico con gráficos de onda senoidal y demás. Bueno, para un seminario es demasiado. Pero bueno, más o menos, estos equipos son trifásicos de corriente continua. ¿Tá? De manera que son peligrosos cuando los tocas, hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, son mucho más eficientes. Muchísimo más eficientes. Ahora, el tema acá es, ¿cómo funcionan estos motores? Bueno, acá, entre el rotor y el estator, acá, están formados por toda una cadena de imanes. No hay rozamiento de ningún tipo porque se maneja todo por imanes. Funciona muy parecido al tren bala. A ver, el tren bala va casi 400 km por hora si no me equivoco. ¿Por qué va tan rápido? Va tan rápido porque las ruedas a cierta velocidad dejan de tocar las vías. Se enciende un campo magnético entre las ruedas y la vía. Por ejemplo, si las ruedas tienen campo magnético norte, las vías también. Y el tren va suspendido en un colchón magnético. Literalmente va levitando. No toca las vías. Por eso puede ir a tanta velocidad. Si fuera 400 kilómetros con las ruedas sobre la vía sería peligrosísimo. Descarrilaría, sería un riesgo. Por eso puede ir a tanta velocidad, porque las ruedas dejan de tocar la vía. ¿Tá? Gracias a esa cadena de imanes que tiene. Bueno, acá ocurre exactamente lo mismo. Y estos motores no son motores on-off. Son motores que regulan la velocidad. Gracias a este sistema de imanes, y que son motores BLDC de corriente continua, pueden regular la velocidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Funcionan más o menos entre 30 y 150 Hz, 150 ciclos, contra 50 del otro. O sea, van 2 veces más rápido. Quiere decir que también comprimen y enfrían más rápido. ¿Sí? Entonces, estos motores, como son trifásicos, insisto, y funcionan
con una cadena de imanes regulan la velocidad. Quiere decir que pueden ir, si lo comparamos con kilómetros, puede ir a 120 kilómetros, desacelerar ir a 80, puede ir a 20, a 60, puede ir a 140, ¿ok? Regulan la velocidad en base a lo que necesitan, ¿sí? Bien, de manera que estos motores son muy eficientes y son motores que no tienen ningún tipo de desgaste, ¿sí? Ahora van a ver por qué. De manera que, si lo vemos en funcionamiento, ¿ven? Tengo las 3 bobinas. En todo momento tengo 2 bobinas energizadas y una bobina que no está energizada. Una con norte, otra con sur y la otra sin energizar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, así funciona más o menos un motor trifásico de estos de los equipos inverters. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a poner el mismo ejemplo que dimos antes. Vos llegás a tu casa, hace 40 grados de calor, y ahora tenés un equipo inverter. Cuando lo encendés, no vas a tener golpe de tensión porque no tiene capacitor. El motor inverter, como regula la velocidad, cuando arranca lento. Y de repente acelera, hace... de manera que no tenés el pico de consumo. Genial. Acelera al máximo, por supuesto, porque tiene que sacar mucho calor y humedad. Ahora, una vez que llegó a los 24 grados que vos le pusiste, ¿qué ocurre con el motor? Y acá es donde arranca la magia de la refrigeración. Inverter, ¿no? ¿Qué ocurre con el motor? Una vez que llegó a los 24 grados que vos le pediste, el motor inverter, ¿qué hace? Desacelera. Pero nunca jamás se apaga. El motor inverter nunca se apaga, a no ser que vos pongas off, que lo apagues. Pero mientras que está prendido el motor nunca jamás se apaga. ¿Cuál es la ventaja de que nunca se apague? Queda girando siempre en mínimo y la ventaja es que mantiene constantemente la temperatura que vos le pediste. A diferencia del otro, que cuando llega a los 24 grados, por ejemplo, se apaga y empieza a perder frío, después tiene que recuperar, el inverter, como nunca se apaga, queda girando en mínimo, me deja constantemente la temperatura que yo quiero. Como ser, por ejemplo, 24 grados. Esa es una terrible ventaja. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que en las 10 horas que yo estuve durmiendo, en el mismo ejemplo que dimos antes, el motor aceleró una sola vez. Y después desaceleró y ya se quedó toda la noche desacelerado. El consumo es ínfimo. Ahora lo vamos a ver. El consumo es ínfimo. ¿Está? Justamente por este sistema que como queda en mínimo, ya llegó la temperatura, lo único que tiene que hacer es mantenerlo. Como funciona en mínimo, no tiene desgaste. Incluso el inverter gasta un 70% menos que el equipo tradicional. Eso es un golazo. Son 70% menos que vas a pagar en la factura de la luz. ¿Correcto? Ahora, si alguien entró a tu dormitorio y te perdiste 3-4 grados, el equipo, como es muy inteligente, no va a acelerar al máximo para recuperar 3 grados. Va a acelerar un poquito. Acelera un poquito, recupera esos grados que perdió y vuelve a desacelerar. ¿Ok? Son muy, pero muy eficientes. La realidad es que no tiene ninguna contra. Por lo menos por ahora conocida no hay ninguna contra. ¿Ok? Son espectaculares. Entonces, quiere decir que estos motores, si hablamos de desgaste, tienen muy poco. ¿Por qué? No tienen el capacitor que le mete desgaste, no se toca entre el rotor y el estator, no tiene las escobillas. Quiere decir que es un motor que va a generar muy poquito desgaste. De hecho, están preparados para que vivan 2 o 3 veces más que los motores on-off. ¿Tá? Hay mucha diferencia. Y en cuanto a consumo, tenemos que en máxima velocidad, siempre dependiendo de la cantidad de frigorías y demás, pero más o menos es entre 4 y 6 amperios a máxima velocidad. Y en mínimo consume a veces nos llega a 1 amper y 2 amperes. ¿Tá? Hay mucha diferencia, son un caño estos equipos. Son un golazo estos equipos. ¿Ok? De manera que, a ver, me preguntan muchos con este tema, me dicen, pero profe, entonces si yo me compro un equipo inverter, ¿tengo que convertir mi casa en trifásica? ¿Porque van enchufados a la trifásica? No, no. Y ahora te explico esto.
el tema es así. Los inverter van enchufados a la corriente monofásica de tu casa. Pero en la unidad exterior, si vos le sacás la tapa, tienen una plaqueta enorme, con unos capacitores electrolíticos enormes, que lo que hacen es absorben esa corriente monofásica y la convierten en corriente trifásica para las bobinas del motor trifásico. ¿Ok? Lo hace de forma automática. Vos lo enchufás a la monofásica y la convierte solito lo convierte en trifásica. ¿Está? Para que este motor pueda funcionar. ¿Queda claro? Esto es así. Es realmente un caño cómo funcionan estos equipos que son inverter. Ahora, vamos a ir un poquito más técnico, si se me permite, porque seguramente del otro lado hay algún que otro técnico que va a entender de lo que les hablo. Si no, tómenlo con pinzas. A ver, ¿cómo funciona el equipo inverter en realidad? El equipo inverter lo que hace es, vos lo enchufás a la monofásica, ¿sí? Esa corriente monofásica ingresa en una plaqueta con una pequeña parte que se llama converter, en donde vos te encontrás con un puente rectificador de diodos. ¿Sí? Te encontrás con un puente rectificador de diodos. Ese puente rectificador de diodos lo que hace es, te convierte la corriente alterna, ¿sí? Te la convierte en continua, pero continua pulsante. ¿Qué quiere decir esto? Si lo viéramos en un gráfico de onda senoidal, sería, por ejemplo, como una letra M minúscula, todo así, todo así. Entonces, ahí entra en juego, vamos a ir con esto, ahí entra en juego el capacitor electrolítico. Los capacitores electrolíticos lo que hacen es corrigen esos picos que se van para abajo en esa letra M, ¿sí? Corrigen esos picos y lo dejan lineal. Convierten la corriente continua en una corriente pura, filtrada, como solemos llamar en electrónica, ¿sí? Esa corriente, esa única corriente filtrada, ya ahí entonces dejé de tener fase y neutro y tengo positivo y negativo. Tengo una fase de positivo, una fase de negativo, ¿sí? Porque cuando la corriente es alterna es fase neutro, cuando la corriente es continua se le dice positivo o negativo. Bien, de manera que ahora tengo un positivo y un negativo. Ese único positivo y negativo se divide en tres, ¿sí? 3 positivos, 3 negativos, uno para cada bobina. Un positivo y negativo para la bobina 1, positivo y negativo para la bobina 2 y un positivo y negativo para la bobina 3. ¿Correcto? Bien, ahora, antes de llegar a cada bobina, antes de que el positivo y negativo lleguen a cada bobina, pasan por una serie, o sea, dos transistores IGBT. ¿Por qué se le dice transistores IGBT o por qué se usan esos? Porque son los más eficientes. Son los transistores más eficientes, son muy veloces, ¿sí? De manera que para cada bobina tengo dos transistores IGBT. Uno conectado al polo positivo y el otro conectado al polo negativo. Entiendo que quizás esto es medio difícil, pero se los cuento por si hay algún técnico para que lo sepa. Bien, entonces, lo que hace es, cuando se abre el transistor IGBT del polo positivo, la plaqueta, las bobinas reciben positivo. Cuando se cierra el positivo y se abre el negativo, la bobina recibe el polo negativo, que es lo que veamos en la imagen de antes. Positiva, negativa y neutro. Cuando están los dos cerrados es porque está en neutro, ¿sí? Bueno. ¿Cómo? ¿Qué es lo que? O sea, para cada bobina hay dos transistores IGBT. ¿Y qué es lo que comanda qué transistor se abre y qué transistor se cierra? El módulo IPM, que quiere decir módulo de potencia inteligente. En inglés, por supuesto, ¿sí? El módulo de potencia inteligente lo que hace es conmutar. Es el que va a dar la orden a los transistores IGBT cuál abrirse, cuál cerrarse y cuál permanecer cerrado, ¿sí? Es el que da las órdenes. El módulo IPM es el que da las órdenes. Por supuesto, nunca pueden estar los dos capacitores de una bobina abiertos, porque si no, la bobina se quemaría porque uno las fases, positivo o negativo.
y sería motivo de chispazo y cortocircuito. Bien, acá agregamos el módulo PWM. ¿Qué es el módulo PWM? Quiere decir modulación de ancho de pulso. Esto está también en inglés. La modulación de ancho de pulso es lo que regula la velocidad del motor, básicamente. Cuando la modulación de ancho de pulso es como un pulso chiquitito, si lo vemos así es como una letra U, hace así, baja, baja, hace así y sube, como una letra U. Bueno, cuando esa letra U es más cortita, o sea que hace así, así, baja, hace cortito acá y vuelve a subir, cuando esa U es más cortita, quiere decir que el transistor IGBT va a estar menos tiempo abierto, menos corriente pasa a las bobinas y la bobina gira más lento. Cuando la modulación de ancho de pulso, o sea, es más grande, que hace así, tic, baja, hace todo así largo, vuelve a subir y ahí está la U, quiere decir que va a estar más tiempo abierto, más corriente pasa a la bobina gira más rápido. Así es como regula la corriente, ¿sí? Así es como regula el paso de la corriente y así es como entonces puede regular la velocidad un motor inverter, ¿ok? Bien, y lo último que me queda es la fuerza electrocontramotriz. La fuerza electrocontramotriz es lo que reemplaza al sensor Hall. ¿Qué quiere decir el sensor Hall? El sensor Hall es un sensor que mide las vueltas del motor, bueno, en fin. Hoy en día ya está reemplazado por la fuerza electrocontramotriz. Básicamente lo que es lo siguiente. Si el módulo IPM se confunde, las bobinas se traban, se frenan. Imagínense que va a una velocidad infernal. ¿Qué quiere decir esto? Suponete que ustedes tienen 3 piernas. Vos siempre tenés 2 adelante y una atrás. La pierna que está atrás le manda una señal eléctrica al cerebro y le dice, che, mirá que estoy yo atrás y soy la pierna 2. Ok, el cerebro dice, bueno, genial. Como recibí esa información y la pierna que tengo atrás es la 2, ahora la 2 va para adelante, la 1 queda donde está y la 3 la tiro para atrás. Bueno, y vos de esa manera, de esa combinación, podés caminar. Si la fuerza electrocontramotriz se equivoca, se frena el módulo IPM, por lo tanto el motor se frena. Imagínense que esto va a millonésimas de segundo, procesa una velocidad infernal. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, por lo tanto, así como funciona más o menos un motor inverter, ¿sí? Y la tecnología inverter. Me fui demasiado técnico, pero era como para que se entienda el concepto, ¿sí? Era como para que se entienda el concepto. Y si hay algún técnico que pueda entender de qué se habla. Bueno, esa es la tecnología inverter. Todo lo que es inverter funciona exactamente de la misma manera, lo que son motores, por supuesto. Ahora un soldador funciona de otra manera, ¿tá? Pero todo lo que es motores rotativos, eso funciona de esta manera. ¿Queda claro? Esa es la tecnología inverter. Uy, se me fue el mic. Bueno, hasta acá es el seminario, ¿sí? Voy a volver a pasar a la cámara, así nos podemos ver otra vez. Me dan un segundito nada más, que activo la camarita y les explico cómo seguimos de ahora en adelante. Bueno, gente, hasta acá fue el seminario, ¿sí? Espero que les haya gustado, que les haya servido. Les comento un poquito de qué se trata el curso, ¿sí? Esto que les hablé al principio. A ver, el curso que nosotros damos no es un curso básico, ¿sí? Todo el mundo, que no está mal, pero por lo general cuando se anotan a un curso de refrigeración, los cursos que dan son básicos, pero son muy básicos. Por ejemplo, no les enseñan a los técnicos a calcular capacitores, no les enseñan algo sobre plaquetas electrónicas. Y a mi punto de vista eso está muy mal, ¿sí? Porque les enseñan a ser cambiadores de parte y no les enseñan a ser técnicos en refrigeración, que es lo que necesitamos, ¿sí? Este curso no es básico, no es nada básico, sino que es muy avanzado. Acá van a aprender a hacer cálculo de capacitores, por ejemplo. Los capacitores se miden en microfaradios, ¿sí? Entonces, ¿qué se le enseña a un técnico? Que cuando va a cambiar, a un cambiador de partes, que cuando van a cambiar un capacitor, tienen que sacar el capacitor, supongamos, ese capacitor es de 50, ¿qué le dice? Bueno, mira, saca el de 50, vas, compras otro de 50, lo pones en la misma posición que estaba, fíjate los cablecitos,
como estaban, sacarles una foto, volverlos a colocar en la posición que estaban, lo pones y el equipo sigue andando perfectamente bien. Está bien, ok. Ahora, ¿qué pasa si no conseguís el mismo capacitor? Si en vez de uno de 50, por ahí conseguís 2 de 25. ¿No podés reemplazar uno de 50 por 2 de 25? Sí podés. Bueno, esos muchos técnicos no lo saben. Hay conexiones de los capacitores tanto en paralelo y en serie en donde vos podés reemplazar un capacitor por varios. Por ejemplo, si vos no conseguís un capacitor de 50, pero sí 2 de 25, podés ponerlos tranquilamente, podés ponerlos en paralelo, porque las capacitancias en paralelo se suman. 25 más 25 son 50, perfecto. Se enseña a hacer la conexión en paralelo para que vos dejes el equipo funcionando. Bárbaro. Eso, hasta ahí por ahí un técnico lo sabe. Ahora, si vos no conseguís 2 de 25 o 1 de 50 y conseguís dos capacitores de 100, por ejemplo, ¿podés poner 2 de 100 para reemplazar a 1 de 50? El que un poquito sabe de capacitores sabe que, en realidad, si vos pones, o sea, cuanto más alto es el valor en microfaradios, más alto es el golpe de tensión que se le mete al motor. De manera que si yo saco un capacitor de 50 y le pongo uno de 100, estoy poniendo uno del doble del valor. Quiere decir que ese motor se va a quemar, lo voy a quemar, por supuesto. Ahora, 2 de 100, en paralelo obtengo 200, no solo se va a quemar, sino que va a salir volando como un misil. Vos vas a mirar al cielo y vas a decir, es Superman, no, es un avión, no, es el motor que le acabo de meter 200 microfaradios cuando llevaba uno de 50, ¿sí? Es una locura. Ahora, ¿puedo poner 2 de 100 para reemplazar uno de 50? Sí, claro. Lo puedo colocar en serie. ¿Por qué? Porque en serie las capacitancias se dividen a la mitad del valor. Ahora, ¿de qué valor? No es que hago 100 más 100, 200, divido 2, 100. No. Sino que cuando los capacitores son de la misma capacitancia, 2 de 100, no hago 100 más 100, sino que tomo como número redondo 100. Dos capacitores de 100, tomo como número redondo 100. Dos capacitores de 100, ¿sí? En serie obtengo una capacitancia de 50, que es la que necesito. ¿Ok? Por ejemplo, dos capacitores de 200, ¿sí? Dos capacitores de 200 cada uno, en serie obtengo 100. ¿Sí? No es que hago 200 más 200, 400, no. Dos capacitores de la misma capacitancia, en serie obtengo la mitad de ese valor. ¿Ok? Bueno, ahora, lo que los técnicos muchos no saben es cuando, por ejemplo, coloco capacitores de distinta capacitancia. ¿Qué pasa si tengo un capacitor de 80 y uno de 20? Y los coloco en serie. ¿Cuál es la capacitancia que me queda? ¿Cómo resuelvo eso? Porque ya no son iguales. ¿Qué tomo? ¿La mitad del de 80 y la mitad del de 20? No. ¿Qué hago? 80 dividido 2 son 40. 20 dividido 2 son 10. 40 más 10, 50. ¿Obtengo 50 microfaradios? No. ¿Lo sumo? 80 más 20 son 100, dividido 2, 50. No, tampoco. Entonces ahí empleamos una fórmula que es el valor del capacitor 1 multiplicado por el valor del capacitor 2 sobre el valor del capacitor 1 más el valor del capacitor 2. Sería capacitancia 1 multiplicado por capacitancia 2 sobre capacitancia 1 más capacitancia 2. Eso resuelve una multiplicación ahí arriba, una suma abajo, lo único que me queda es una división. Este dividido este, obtengo la capacitancia total. ¿Cuánto es? No sé, hay que hacerlo. ¿Tá? Pero quizás me da, no sé, 48,7. Bueno, estoy próximo al 50. En el ejemplo que pusimos antes, lo podría llegar a cambiar. Bueno, eso hace un buen técnico. Un técnico, no un cambiador de partes, perdón. ¿Ok? Bueno, todo eso se enseña en el curso. E incluso, cuando me preguntan siempre, cuando vemos capacitores, pero profe, si yo encuentro un motor tirado en la calle y no sé qué capacitor llevaba porque no lo tiene, ¿cómo sé qué capacitor ponerle para probar ese motor? Bueno, en base a eso también nos metemos en el terreno del técnico electromecánico. Entonces les enseño cómo calcular un capacitor para un motor. Para eso les enseño qué es la reactancia inductiva, les enseño el triángulo de potencia, la potencia activa, reactiva y aparente, y el ángulo, que es el coseno de phi, que produce ese triángulo de potencias. Bueno, y un montón de cosas más que no tienen que ver con refrigeración, pero que también las aprendemos.
Plaqueta electrónica. Si bien yo soy técnico en electrónica, pero no puedo enseñarles electrónica a ustedes pura, porque si no es otro curso y sí, sería 1 año y medio más. De manera que les enseño que cómo identificar un capacitor electrolítico quemado, un relé o un relay o un relevador, como lo quieran llamar, para cambiarlo. Y ahí es donde hacemos la diferencia. Si bien aprenden plaqueta completa de cómo entra la corriente y cómo sale, pasando por los componentes, las pistas, todo lo que es referido a la plaqueta, pero nosotros llegamos hasta un límite. Pero ese límite nos hace marcar una diferencia. Vamos a poner un ejemplo. Hay un cliente con un problema, viene un técnico de ojito o un cambiador de partes y le dice diagnóstico correcto. Mire, su equipo no funciona porque lo que está roto es la plaqueta. Bueno, ok. ¿Cuánto vale cambiarla? Y el técnico, el cambiador de parte, le va a decir, bueno, mire, una plaqueta nueva vale 20.000 pesos, supongamos, y mi mano de obra vale 5.000 pesos. Bueno, 25.000 pesos. Ok. Hoy un equipo nuevo sale arriba de 100, por 25 lo puedes tener resuelto. Bárbaro, genial. Ahora, supongamos que ese cliente llama a un segundo presupuesto y llama a un exalumno mío o a mí. Yo voy y le digo, bueno, mire, ok, sí, está rota la plaqueta. Bueno, bárbaro. ¿Y cuánto sale cambiarla? Bueno, mire, sale 3.050 pesos. El cliente va a decir, ¿cómo tanta diferencia? ¿Cómo puede ser que uno viene y me cobre 25 y usted me cobra 3.050 pesos? Sí, ¿sabe por qué? Porque no es toda la plaqueta, yo no le voy a cambiar toda la plaqueta. Porque lo que está roto es un capacitor electrolítico. Entonces, el capacitor vale 50 pesos y mi mano de obra es 3.000 pesos. Lo cambiamos y el equipo queda funcionando perfectamente bien. Entonces, ¿hicimos una diferencia o no hicimos una diferencia? Muchísima. El cliente va a ser así, te va a amar porque le hiciste ahorrar 21.000 mangos, 22.000 mangos, y el tipo va a estar feliz de la vida. ¿Se entiende? Bueno, esa es la diferencia entre un técnico de ojito o un cambiador de parte y un técnico en refrigeración. ¿Se entiende? Hasta ahí llegamos con lo que es plaqueta. No me meto más en el terreno de... O sea, yo no les puedo enseñar a cambiar un puente rectificador de diodos, ¿tá? Porque no tiene sentido, porque es electrónica pura. Pero hasta ahí llegamos que por lo general son las cosas que más se queman. ¿Estamos de acuerdo? Bien, así que lo mismo con los capacitores, vuelvo al tema de antes. He visto técnicos que le sacan fotos antes de sacar el capacitor, porque como el capacitor tiene dos conectores arriba, donde hay un manojo de cable de un lado y otro del otro. Hay técnicos que los encintan para que no se mezclen y cuando cambian de capacitor le sacan fotos. ¿Por qué? Porque si se le mezclan los cables no saben cómo volver a conectarlos. Bueno, eso es una locura. Imagínate si vos vas a un traumatólogo para que te opere de la rodilla y el tipo cuando abre la pierna le saca foto a los huesos. Y vos le decís, pero doctor, ¿por qué le saca foto? Y no, porque si se me mezclan los huesos no sé cómo conectarlos otra vez. ¿A dónde caímos? ¿Se entiende? Bueno, la idea es que no pase eso. No importa si se mezclan los cables, no me hace ningún problema porque de los motores monofásicos salen siempre 3 cables, común, marcha y arranque. Marcha y arranque van al capacitor, común va directamente al neutro de la pared y el fase que viene de la pared va al capacitor. ¿De qué lado de los dos? Donde tengo el cable de marcha. Ahí, púmbate, chau. Ese capacitor y ese motor quedaron conectados y funcionando. Me dirás, pero ¿cómo identifico de esos 3 cables que vienen del motor cuál es cuál? Bueno, también con un cálculo matemático te va a enseñar a identificar cuál es el común, cuál es marcha y cuál es arranque. O sea, eso hace un técnico. ¿Se entiende? ¿Se mezclaron los cables? No importa. Agarramos, medimos con un tester o con un multímetro, como lo quieran llamar. Medimos, nos fijamos cuál es cuál. Identificamos, conectamos. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que vemos en el curso. Es muy avanzado y vemos de punta a punta todo lo que es heladeras comunes convencionales, heladeras no frost y aire acondicionado de punta a punta, ¿ok? Siempre la rama familiar, no nos metemos en la rama comercial. Ahora, ¿vamos a poder tocar un piso techo? Sí. ¿Vamos a poder toquetear un equipo central? Sí. ¿Vos me vas a enseñar? No. No sé si soy claro, pero lo voy a poder toquetear, sí. ¿Se entiende? Es lo mismo que los equipos chicos, pero a un volumen mucho más grande. ¿Se entiende esto? ¿Tá? Si vos me preguntás si te voy a enseñar, y no, pero lo vas a poder arreglar, y sí.
Si a un mecánico que arregla coches chiquitos le llevo un coche grande, me lo vas a ver, un camión lo vas a ver arreglar, sí, claro. ¿Ok? Esto yo lo explico también el primer día de clase. ¿Lo vas a ver arreglar? Sí, claro. A ver, basta con que se ponga y lo mire. Tendrá un sistema de freno más grande, pero es lo mismo. ¿Está? ¿Ok? Pero hay que llegar a ese nivel. ¿Queda claro? Bueno. Gente, lo único que les voy a pedir ahora es lo siguiente. Todos ustedes que están acá, que llegaron hasta el final del seminario, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Si están interesados en recibir información del curso sin ningún compromiso, lo que tienen que hacer es, todos ustedes están metidos en un grupo de WhatsApp. Lo que les voy a pedir es que hagan lo siguiente. Que envíen nombre y apellido. Por ejemplo, Sergio Martínez, estuve presente en el seminario, ¿sí? Siempre en el grupo que tienen de WhatsApp con el instituto. Mandan el presente ahí. Sergio Martínez, estuve presente en el seminario. El instituto, cuando reciba tu presente, lo que va a hacer son dos cosas. Te va a enviar dos cosas a tu WhatsApp privado, no en el grupo, privado. Entonces, te va a enviar uno que es un certificado simbólico de que estuviste en el seminario, simbólico, no tiene ninguna validez de nada, y te va a enviar un formulario, que ese formulario es digital, haces un clic, ingresas, te va a preguntar nombre, apellido, dirección, bla, 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 un par de cosas, vos pones enviar. Cuando lo envías, en 24, 48, 72 horas más tardar, el instituto te va a llamar por teléfono, los asistentes educativos, y vos le vas a poder preguntar todo lo que quieras referido al curso. ¿Cuánto es el arancel? Mire que el instituto se rige por becas, ahora se los explico. El arancel, qué días y horarios tenemos de curso. Nosotros damos cursos todos los días, de lunes a viernes, de 18 a 20 horas y de 20 a 22, ¿sí? Y los días sábados damos de 8 de la mañana a 6 de la tarde de corrido. O sea, de 8 a 10, de 10 a 12, 12 a 14. Bueno, esos son los cursos, ¿está? El curso dura 6 meses, tiene una duración de 6 meses a una clase semanal de 2 horas, ¿está? De manera que se van liberando cursos que ya terminaron, empiezan cursos nuevos, por eso todo eso lo van a averiguar con los asistentes educativos cuando lo llamen, ¿está? El arancel, el instituto se rige por becas, no becas totales, sino parciales, por un plan que se llama Argentina Aprende, que lo que da son ayudas educativas. La realidad, no estoy autorizado a decir precios, pero están pagando muy poco. Miren que hay gente muy humilde que puede hacer el curso igual. De manera que se paga muy poco. Así que es para aprovecharlo, ¿está? Y no hay. Todo el mundo está metido dentro de ese plan, que es Argentina Aprende, que es una ayuda educativa. ¿Estamos de acuerdo? Así que aprovechenlo. Por eso, cuando los asistentes educativos los llamen por teléfono, si es que ustedes completan el formulario, le preguntan todo, si están de acuerdo y les interesa y todo, se registran como alumnos y empiezan conmigo, que yo voy a ser el profesor. Si no están de acuerdo y todo, no, mira, no me interesa, listo, gracias, chao, chao. El que no completa el formulario, directamente los asistentes ni siquiera lo van a llamar, ¿está? Pero si se quieren sacar de la duda cuánto es el arancel y demás, completen el formulario que les van a mandar. Así que todos los que están acá presentes, envíen al grupo de WhatsApp nombre, apellido y pongan presente. Estuve presente en el seminario. Le van a mandar el formulario y le van a mandar